Buenas tardes y bienvenidas un día más a nuestro podcast. Soy Marina, cofundadora de Enco, y esto es Pon una amiga en tu vida. Esta semana traemos un tema que a priori puede parecer más ambiguo que los que hemos estado viendo hasta el momento. Sin embargo, creo necesario hablar de esta emoción básica, primaria y universal del ser humano que nos acompaña toda la vida. Y es que me estoy refiriendo al miedo y de la importancia de no tener miedo al miedo. El miedo se podría definir como la emoción que se activa cuando percibimos un peligro concreto, ya sea real o imaginario. Eso es, aunque el estímulo sea imaginario, el miedo sigue activándose a nuestro organismo porque lo sigue identificando como una amenaza de la que debemos protegernos. Su función es asegurar nuestra supervivencia, por eso es importante que lo escuches, acercarte a él para saber qué es lo que te está generando, conocerlo y de este modo verás cómo puedes gestionarlo. Pero recuerda que no es tu enemigo ni algo con lo que debas luchar. Existen varios tipos de miedo, pero queremos hacer hincapié y diferenciar al menos dos. El miedo común, normal, adaptativo, que tiene una duración corta y no nos interfiere en el día a día, y el miedo irracional o disfuncional, que se da cuando la reacción al estímulo sea excesiva, cuando no haya ningún peligro o cuando genere una respuesta que nos limite. Cuando el miedo es disfuncional puede llegar a transformarse en fobia o en ansiedad. Por ejemplo, seguramente todas nosotras hemos tenido la experiencia de ir caminando por la calle solas y al notar una presencia comenzar a caminar más rápido, hacer que hablamos por teléfono o cambiar el rumbo a fin de evitar su cercanía. En este caso estamos sintiendo miedo con un fin adaptativo y de supervivencia. Imagínate ahora en esta misma situación, el miedo te bloquea. Te impide mirar realmente si viene alguien detrás de ti o si ese alguien es solo una anciana paseando a su perro. Ante el bloqueo de no poder girarte, comienzas a gritar. La ira se apodera de ti y atacas a la primera persona que se te acerque, pudiendo ser esta misma anciana mencionada. En este caso, hablaríamos de miedo disfuncional o incluso ansiedad anticipatoria. Y se trataría de una respuesta del organismo mucho más elaborada en la que influirían otros factores añadidos. Ten en cuenta que si un miedo está afectando a tu día a día en cualquiera que sea el ámbito e independientemente de las circunstancias previas, posiblemente traumáticas que lo hayan activado en ti, debes pedir ayuda para trabajar en él. Al final, la función del miedo es facilitar la supervivencia del ser humano activando la alerta de que hay una situación de peligro y movilizando los recursos que tenemos disponibles para hacer frente a la situación. Y cada persona puede reaccionar de forma diferente ante el miedo o incluso la misma persona variará su estilo de afrontamiento en función de la situación y del momento en que se encuentre. De todos modos, en términos generales, cuando aparece el miedo solemos reaccionar mediante una respuesta de huida, de escape, paralizándonos o enfrentándonos a él. Para hacer frente al miedo, lo primero que debemos hacer es aceptar que pueda aparecer, no evitarlo y sentirlo. Reconocer cómo se presenta en nosotras a nivel físico, si es tensión muscular, si chillamos, si abrimos los ojos. A nivel fisiológico, si hay aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración. Y a nivel cognitivo, si tenemos pensamientos e imágenes angustiantes. Cuando estamos ante miedos que no suponen un peligro inmediato o cuando estamos ante situaciones en las que sentimos miedo por pensamientos que se han desencadenado en nosotras, podemos recurrir a las prácticas de relajación para disminuir su intensidad y posteriormente trabajar en ese miedo. Hay diferentes técnicas de relajación que podemos utilizar como respiración diafragmática o relajación muscular. Si una vez has analizado el tipo de miedo que has sentido, lo has podido identificar y te has dado cuenta de que has tenido una respuesta desproporcionada, ya que no había ningún peligro aparente, te animo a que lo afrontes y te expongas a él. Hacerlo puede ser un modo de que seas consciente de tu potencial y capacidad de superación. Evitar aquello que te produce miedo, siempre y cuando estemos hablando de una situación en la que no hay peligro real, resulta contraproducente para ti. Por ejemplo, si te da miedo hablar en público, la tendencia a evitarlo va a hacer que se incremente. Y por último, aunque ya lo he comentado antes, insisto en que es importante que pidas ayuda cuando sientas que el miedo te esté paralizando o interfiriendo en tu vida diaria. Y hasta aquí el podcast de hoy, bonitas. Espero que os haya gustado, como siempre. Gracias por acompañarnos una semana más. Os mando un abrazo enorme.